Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué son los biomateriales y cómo se diferencian de los materiales tradicionales en la construcción? Los biomateriales están compuestos por sustancias o elementos naturales. Los materiales que conocemos tradicionalmente pues son como de un proceso industrial, el cual tiene un impacto en el medio ambiente, en su proceso de elaboración. Los biomateriales buscan esa nueva alternativa para tener elementos que vengan. Normalmente aquí los dirigimos de los residuos orgánicos o de los residuos en general, con un aglutinante natural. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar biomateriales en proyectos arquitectónicos? Bueno, en sí los biomateriales todavía tienen que pasar a una mejor innovación, ya que algunos de ellos todavía están débiles en sus ingredientes, ya que de repente algunos están enfocados solamente que sean elementos en el interior, ya que son solubles al agua, no tienen una durabilidad ante las condiciones de intemperie, como la lluvia, se desbaratan muy fácilmente, ¿no? Pero sin embargo, bueno, se busca que pues estos residuos orgánicos más que nada tienen un alto nivel de contaminación porque genera gases que afectan al medio ambiente. Entonces se busca mitigar o minimizar esos impactos, ¿no? ¿Qué impactos tienen los biomateriales en la reducción de la huella de carbono en la industria de la construcción? Pues este impacto es en la huella de carbono más que nada, por ejemplo. La huella de carbono se habla de cuánto cuesta procesarlo, elaborarlo. Esto me refiero que, por ejemplo, para poder producir un almidón, tiene un proceso de extracción, pero a gran escala, a generar toneladas de almidón, pues generamos un proceso industrial. Entonces, al momento de generar un proceso industrial con máquinas, tenemos que ocupar como gasolina, luz, maquinaria, después el transportar a cada uno de los puntos de distribución, pues generamos pues esto es el traslado, ¿no? El ocupar un transporte, y entonces va generando una huella de carbono, ¿no? Los biomateriales se destacan por un ejemplo es recolectar. Por ejemplo, hoy tenemos una piel de plátano, acá la tengo, ¿sí? Esta piel pues viene de la cáscara de plátano, donde normalmente se desecha, se tira, se acumula esos desechos orgánicos y se van al tiradero, ¿no? Entonces, esa acumulación de basura, que muchos dicen que basura no es, que ahora este es un valor importante dentro de los biomateriales, pero el momento de hacer basura es porque llegan a los tiraderos, ¿no? Entonces, es evitar llegar a esa concentración de estos residuos orgánicos para que no tenga que no se generen esos gases contaminantes. Entonces, al momento de yo recolectar este residuo, entonces no estoy ocupando nada más que mi caminata o mi día a día, por ejemplo, o de estos locales que están alrededor de CEU, por ejemplo, que puede recolectar este material base, y igual lo procesamos. Sí ocupamos alguna herramienta, pero he comprendido que cuando es un proceso, decíamos, artesanal, determinan que para que sea un proceso y se valide un proceso artesanal, debes de ocupar solamente 5 herramientas. Y entonces, en base a las herramientas, solamente se ocupa una herramienta, que es el turbolet. De ahí en fuera, el proceso es manual, es artesanal, se extiende y se mantiene al sol la película, y tenemos un bioplástico. ¿Sí? Este bioplástico pues ya tiene una resistencia, se puede arrugar y sigue intacto. ¿Sí? Es un material con muchas características amigables en el diseño. ¿Sí? ¿Cómo están siendo utilizados avances en biotecnología para desarrollar biomateriales más sostenibles? La idea es que se eviten esos mecanismos porque son parte de una huella de carbono. Sin embargo,
Son herramientas que de repente al explotarlas también nos permite generar como estos elementos de diseño, porque más bien estos elementos de diseño pues va encaminado a las formas, ¿no? A la composición de formas que si llegamos a utilizarlas con estas herramientas digitales, pues podemos generar moldes, por ejemplo. Hablando, tenemos la impresora 3D, el corte láser, por ejemplo, tenemos ahora la impresora 3D cerámica, que de hecho la impresora 3D de cerámica nos ayuda a generar como estas celosías en pequeña escala, porque estas impresoras son chicas, pero nos pueden simular a generar celosías o estas losetitas para generar nuevas propuestas y que se le puede implementar un biomaterial. Hoy se les conoce como de cerámica porque está pensado directamente en la cerámica, pero ya hemos hecho algunas pruebas con huevo, cáscara de huevo, con un aglutinante para poder imprimir y hemos tenido buenos resultados. Son buenas propuestas o buenas alternativas innovadoras, ¿no? ¿Qué tipos de biomateriales poseen propiedades autorreparadoras y cómo funcionan? Yo creo que todas reparan un medio ambiente, pero simplemente yo creo que las que mejor reparan son las de los organismos vivos, que son el micelio, el SCOBY, y podemos encontrar como otras como las bacterias, ¿no? Pero el micelio ha tenido una importante labor, ya que se regenera automáticamente, ¿no? Es un elemento que crece, se regenera, se estabiliza, pero que puede empezar a generar como un ciclo de vida, porque al final de vida del material pues se integra sin problemas a la tierra. Los biomateriales también son regeneradores, ya que regeneramos desde un residuo que es un contaminante, lo regeneramos para que sea aplicado a un material, ¿sí? Son débiles, como ya lo había mencionado anteriormente, son débiles al exterior, pero se está buscando que tengan a lo mejor un recubrimiento que pueda mejorar las condiciones al medio ambiente exterior. ¿Qué papel juega la impresión 3D en el diseño y fabricación de biomateriales para la construcción? Nos ayuda a entender, puede ser primeramente un prototipado, como que tu prototipo de diseño lo puedas imprimir y tener como un acercamiento a la forma. Después de ese prototipo podemos generar como un molde para poder vaciar el biomaterial y entonces ahora tener el prototipo con una aplicación de ese material, de ese biomaterial. Entonces esa es la herramienta que se tiene para en conjunto tener unos buenos diseños biomateriales. ¿Cuáles son las características del micelio como material de construcción? Pues lo vuelvo a comentar. El micelio pues es de la biofabricación que está dirigida a estos elementos, a estos seres vivos, que el micelio es la raíz de estos hongos, ¿no? Y que hacen una estructura o una malla en conjunto con un sustrato. Un sustrato es el material que hace que se alimente, pero está compuesto por fibra de madera, por ejemplo, algunos elementos que tengan ciertos nutrientes para que pueda entrelazarse y generar estos elementos compositivos. Pero estos elementos de micelio son expuestos al medio ambiente, o sea, al exterior, y tiene buenas características de durabilidad. Me refiero que al sol pues, no le va a pasar nada, a la lluvia lo va a cubrir porque realmente hace una capa blanca y eso lo protege de la humedad. Y entonces tiene una durabilidad, hasta el momento no sé en qué momento se degrade, pero pues es un elemento pues, que tiene ciertas características para el exterior principalmente. ¿Qué aplicaciones tiene
el micelio aparte de la construcción? Pues, hay ataúdes. Hace poco se habló en una exposición donde también hay ataúdes como proyectos. O sea, me refiero que en vez de hacer cajas para estas personas que fallecen, se hace un ataúd. Entonces eso genera un gran impacto porque la madera, pues es talar árboles y quitar pues un árbol, quitarlo del planeta, pues impacta, ¿no?, el medio ambiente. Entonces, si evitamos esa tala de árboles y generamos micelio con ataúdes, pues podemos ayudar al medio ambiente, ¿no?, a que no se talen tantos árboles. ¿Dónde podemos generar? Pues puede ser pues esta elaboración de macetas, también pudiera ser celosías. Yo creo que tiene una amplia propuesta de diseño en diferentes áreas. Entonces, si llegamos hasta hacer un ataúd, pues yo creo que, pues, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que lo visualizo, pues, hasta para hacer mesas en el medio ambiente, o sea, en el exterior, en los parques, podría ser. No tengo aquí una respuesta como afinada, pero yo creo que es un organismo vivo, muy noble para producirlo, porque realmente es lento su proceso, pero garantiza grandes cualidades. ¿Cómo se utiliza el micelio como biomaterial en construcciones modernas y tradicionales? Pues no hay todavía. Todas se han hecho o se han generado como pabellones, pero algo tangible y más aquí en México, pues no se ha aplicado, ¿no? Yo creo que en eso estamos trabajando. Hoy en día se tiene un alumno en 10º que se le ha dado la propuesta de hacer como el sustituto de casetones para la construcción en losas reticulares, ¿no? Entonces eso podría ser como una alternativa más de este trabajo de micelio. Sin embargo, en la arquitectura moderna, pues creo que falta conocimiento, falta como que alguien lo exponga al público para que la gente lo conozca y se atreva a aplicarlos en sus espacios o en sus viviendas, ¿no? ¿Cómo contribuyen los biomateriales a la economía circular en el sector de la construcción? Bueno, todavía no hay datos como relevantes, ¿no? Porque no hemos tenido tanto trabajo que pueda tener un impacto ahorita, ¿no? Pero sí está dirigido a que estas economías circulares pues regeneren, ¿no?, esa contribución al medio ambiente. Entonces, lo mencionaba cómo podemos implementarlas, pues con mucha labor, con mucho trabajo tal vez de investigación o estas mismas propuestas de algunos proyectos sociales que lleguen a empezar a implementar estos elementos, ¿no? Porque hasta ahorita te puedo decir que se quedan como especulaciones, no en aplicaciones reales, pero se tiende o se quiere lograr que se apliquen y que se lleven a esos espacios, o que se hagan tangibles, ¿no?, más bien, o cosas que puedas tocar y vivir en esos espacios, ¿no? Pero poco a poco vamos teniendo esos acercamientos o esas alternativas a la sociedad, ¿no?, más que nada. Pero no se tiene ahorita como algo real, no, todavía no. El micelio, sí, decíamos que en otros lugares sí, pero todavía es como contados, ¿no? 1 o 2 proyectos, pero solamente se quedan en cierto lugar, pero no es como muy tangible. Porque en México no hay todavía. Se ha quedado solamente como en estas casas de adobe, por ejemplo, estos elementos que han sido ancestrales, que han implorado o han generado que son elementos que se deben de rescatar. Esos bloques de adobe
que eran tradicionalmente, que se han eliminado y que se ha llegado a generar como el tabicón, el tabique, materiales que son de repente ahora son más contaminantes que nada. El adobe es el único material más tangible que podemos tener como ejemplo de esta economía o esta aplicación al cuidado del medio ambiente, ¿no? O esta circularidad. No son como concretas o no se les da seguimiento como debe de ser, pero sí no hay proyecto todavía que yo conozca que genere, o sea, sí hay propuestas, pero han se quedado muy cortitas pues en la aplicación. Hoy se busca en otros programas, por ejemplo, que se llegue a unir. Hoy tenemos un programa de maestría con la materia de diseño, taller de diseño, donde se quieren fusionar lo social, lo experimental y los biomateriales a llevarlos a cabo en una comunidad. Pero son iniciativas que apenas van arrancando. No sé si en otro lugar a lo mejor sí se lleva a cabo, pero creo que lo que han hecho con el plástico, con el PET, por ejemplo, que se han hecho como bancas o algunos elementos, sí ha llegado a implementarse, pero ha sido un poco bajo todavía, porque es caro el proceso, ¿no? Pero sí impacta mucho al medio ambiente. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la adopción masiva de biomateriales en la industria de la construcción? Pues yo creo que yo creo que la recolección del material base no es tan complejo. Yo creo que su proceso llega a ser un poco complejo, ya que lleva un proceso de deshidratación, de trituración tal vez, de integración con elementos que aglutinen o que tengan cohesividad para generar un biomaterial. Pero creo que eso lo vamos dominando poquito a poquito y no va siendo tan complejo. Lo complejo es a lo mejor a manera de escala masiva o escala mayor, puede ser empezar a tener complejidades, ¿no? Pero buscamos cuidar que no, como decimos, si regreso a implementar una máquina que me genere el proceso o agilice el proceso, pues entonces no estoy aplicando esta parte de la economía circular, ¿no? O este cuidado del medio ambiente, al contrario, lo estoy afectando. Entonces lo que busca es visualizar los objetivos para la elaboración de un biomaterial y no salirnos de esos objetivos para alinearlos dentro de estos lineamientos que tiene la economía circular. Pero como es muy artesanal, muy manual el proceso, pues a lo mejor es largo. Pero sí se busca que alguien que le interese tenga la paciencia y el gusto por quererlos aplicar. ¿Qué estrategias pueden emplearse para reducir los costos de producción de biomateriales y hacerlos más competitivos frente a materiales tradicionales? Creo que es muy complejo competir porque como es muy artesanal, el proceso creo que de mano de obra es la más tardada y complicada, ¿no? Pero siempre yo tengo un enfoque donde tengamos como una inversión 0-0, un 0 adquisición de recursos y 0 adquisición de aglutinantes, que el aglutinante es el factor o el elemento que más pesa en la composición de estos biomateriales. ¿Por qué razón? Porque los compramos y los agregamos. Pero ¿qué pasaría si los producimos nosotros mismos? ¿Qué tal si tal vez un hueso de aguacate que genera un almidón y que ese almidón pudiera ser implementarse ese biocompuesto? Pues entonces bajamos costos, ¿sí? Y la producción se mantiene. Todavía no tenemos una comparativa porque no tenemos tenemos datos especulativos en cuestión. Oiga, de la WIT, sí me enseñó la foto, pero que mejor quería mesas de estas. ¿Pero de dónde sacó una mesa de estas? Esa producción pues no se compite, ¿no? Porque sigue siendo artesanal y cuando es artesanal pues lleva un proceso más lento.
porque si lo comparo con un proceso industrial, pues lo industrial pues va a bajar costos por esa aplicación industrial, esa máquina industrial, que va a generar un proceso rápido de materiales, pero a bajo costo. Y competir con un biomaterial no podemos llegar a igualarlo, entonces a lo mejor llega a ser más caro. Sin embargo, bueno, se busca yo siempre he dicho un 0-0, que sería 0 inversión y 0 extracción, ¿no? O sea 0. Si ya tengo un residuo orgánico, es adquirirlo de manera, pues sin valor. ¿Qué es sin valor? Pues que no tenga una compra de un residuo que es como el desecho, ¿no? El descarte. Y después ese aglutinante normalmente lo compramos. La idea es que sea una extracción, pues que tú lo puedes encontrar como el hueso de aguacate, que tiene un almidón y que lo podemos extraer, y que ese hueso pues hasta ahorita pues se tira a la basura, y que se puede extraer un almidón, y que ese almidón nos va a hacer que el elemento, los compuestos tengan cohesividad, o sea que se integren para generar este biomaterial. Y entonces eso lo que puede generar es que generemos un costo muy bajo, pero todavía su producción para generar varias piezas o una cantidad de piezas, pues eso puede generar que sea elevado el costo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena invertirle a esos nuevos biomateriales, porque eso va a ayudar al impacto, ¿no? Al impacto del medio ambiente. La pregunta es, ¿cómo podrían los biomateriales transformar el diseño arquitectónico en entornos extremos, como por ejemplo en un desierto? En un desierto. Sí, que es intenso. El desierto. Pues es un reto porque el sol está al 1000, ¿no? O sea, es una intensidad de sol que si yo pusiera cualquier cosa, pues en cuestión de biomateriales, pues lo va a desbaratar, ¿no? A lo mejor todavía el micelio podría aguantar, pero el sol se lleva todo. O sea, pones una lona y te la come en unos 3 meses, ya no tienes lona, porque ya se la comió, ya la desbarató. Entonces todavía son retos, como te decía anteriormente, los biomateriales todavía tienen un reto a la intemperie, o sea, a estas condiciones climáticas como sol y lluvia, que en lo cual para que tenga durabilidad pues tiene que tener ciertos elementos que resistan a esas condiciones, ¿no? Entonces todavía es un reto que no se ha podido lograr, que se está en búsqueda de esos elementos. Sin embargo, el micelio en lugares pues que crece, o como en este lugar que es Morelia, pues tiene una temperatura pues no tan elevada, y que todavía puede tener más durabilidad del micelio, ¿no? Pero todavía son retos. Se espera que sí, pues la parte de la investigación se trata de que se explore y se experimente con varios elementos hasta lograr obtener buenos resultados. La siguiente pregunta y la última es, ¿qué innovaciones recientes están revolucionando el diseño sostenible de edificios en el tema de biomateriales? No hay, ¿no? O sea, todavía, bueno, solamente como biomateriales, que son de los elementos como orgánicos o seres vivos, no hay todavía una aplicación. Se busca, tal vez para interiores sí, pero si estamos hablando de una economía circular que enfocada a los paradigmas de las 3 Rs, del reciclaje con este material de PET, de plástico, pues sí se han implementado ya algunos elementos, ¿no? Hay proyectos innovadores que trabajan con la tela, que es otro factor, que se produce tela y se contamina tanta agua que esa tela o esa ropa que usamos y que desechamos, ¿qué se hace? Se tira, y va a tener un impacto en el medio ambiente. Entonces, esa tela, hay proyectos que han llegado a tener como unas losetas y recubrir cierto muro, ¿no? Pero son elementos pues dentro de los orgánicos, no de los inorgánicos, que está enfocado en los biomateriales, ¿no?